Capítulo 6. Deshaciendo premisas. Habían pasado 3 días desde que Naira y Seth pasaron el umbral de la puerta principal de la morada de los Lane, y desde entonces las conversaciones entre ambos habían sido más bien escasas. Seth no hacía más que adentrarse en el mundo de los sueños, buscando consuelo y descanso para topar con pesadillas que le hacían despertar entre sudores fríos. Los miedos de Seth se disipaban cuando volvía a ver a Naira por los pasillos enfrascada en sus pensamientos, pero cada vez que cerraba los ojos volvían. Detestaba contemplar la posibilidad de que sus caminos acabaran bifurcándose para no volver a converger jamás. Ese mismo pensamiento se acrecentó más cuando escuchó las palabras de Alyssa. «Puedes volver a ser un humano. Hay un antídoto». Esa posibilidad no cabía en sus planes, parecía inverosímil, pero se había implantado en su pensamiento sin permiso y le reconcomía de vez en cuando. Sí, alejarse era una propuesta muy tentadora, pero alguien hacía que se aferrase a aquel infierno. Por otro lado, Naira intentaba centrarse en su plan de hacerse con todo el antídoto posible, escudriñando todos los rincones en las sombras, con la intención de lograr averiguar dónde se hallaba el tesoro que ansiaba, sin resultados hasta el momento. Aquella tarde decidió darse un baño en la piscina climatizada de los Lane, en busca de relajación. No obstante, para su desgracia, no podía parar de pensar en si Alyssa ya le había dicho a Seth que podía volver a ser humano. Quería preguntarlo, pero no estaba segura de querer escuchar la respuesta, pues temía que fuera afirmativa. Odiaba ser tan egoísta. Siempre anteponía sus propios sentimientos y deseos a los de los demás, pero al parecer no podía evitarlo. Hizo un esfuerzo para imaginar un mundo con Seth siendo de nuevo humano, y se vio a sí misma acercándose a él, tras acabar la revolución, gracias al antídoto, para proponerle que empezaran a tratarse como iguales. No le desagradó la idea, pero tampoco le entusiasmó ante su alta improbabilidad. Se sumergió en el agua caliente con los ojos cerrados y deseó que todo fuese más fácil. Cuando Naira volvió a la superficie, se encontró con la figura de Kalevi, dejando su toalla en una de las tantas hamacas. «Vaya, no esperaba que estuvieras aquí», indicó él. Estaba pensando en salir. Sus yemas ya abordaban la apariencia de pasas. «Ahora te dejo la piscina completamente para ti», expresó Naira mientras nadaba hacia las escaleras de acero inoxidable. Se agarró y puso el primer pie en el escalón para impulsarse, sin esperar que Kalevi le dirigiera una mirada penetrante. «Mejor dejaré el baño para otro momento». Sin acabar siquiera Naira de salir del agua, sin dejarle exigir un porqué o intentar convencerle de que se quedara, Kalevi salió a toda prisa dejándose atrás su toalla. «Qué raro», se dijo a sí misma. Envuelta ya en su albornoz, la vampira se dirigió hacia el dormitorio asignado, asustándose en cierto momento al escuchar una alta voz masculina plena de rabia. Era Kalevi, quien desde alguna de las habitaciones estaba discutiendo con alguien. Llevada por la curiosidad y la imprudencia, se quitó las chanclas prestadas por la humana y fue descalza hasta el origen de las voces. «Entiendo que lo mantuvieras en secreto para el resto, pero a tus hijos tendrías que habérnoslo contado», exigía el Redrum Obros. «Prometí guardar silencio», respondió Iris Lane con rotundidad. «¿Y ahora que todo ha cambiado, no piensas decirle nada a ella? Puede que sus padres siguen vivos. No son tan tontos como para acabar con una posible moneda de cambio. Igualmente, Naira tiene que saber que tú eres su padre biológico. Así, en caso de que no vuelva a ver a sus padres, sabrá que no está sola, que nosotros somos su familia, que es mi hermana». La vampira no podía creer lo que estaba escuchando. Quedó en estado de shock y por unos instantes no pudo moverse. Pero en cuanto volvió a tener el control de su cuerpo, abrió la puerta para exigir explicaciones. «¿Qué es eso de que sois mi familia?», preguntó todo lo sosegada que logró estar. Aquella noche Seth decidió levantarse de su lecho
para ir hacia el comedor y hacer un poco de vida social. Todos estaban allí, alrededor de la mesa, con sus bolsas de sangre, haciendo compañía a Alisa, quien tomaba una sopa. No, todos no, faltaba su querida Naira. ¿Y Naira? Tenía la garganta seca. «¡Oh, Seth!», exclamó la humana. «Ya te has levantado. Ahora mismo te llevaré una bolsa». Naira se ha encerrado en su dormitorio, aclaró Kalevi con los ojos perdidos en alguna parte del mantel. «¿Se encuentra mal?», instó, acechándole la preocupación. «No, simplemente necesita tiempo para asimilar una noticia», anunció Eiros. «Sus padres no estarán...». A Seth se le subió el estómago. «No es eso», dijo Kalevi, volviendo a poner la boca en la sangre. «Déjate de tanta pregunta y ve a descansar». Alisa se levantó, se acercó a Lernas y lo condujo al pasillo. «Necesito verla, quiero saber qué ocurre». Seth se paró a la mitad del camino. «Por favor, llévame a su dormitorio». «No puedo. Hay que subir escaleras y todavía no estás recuperado del todo». La humana contrajo el rostro como un acto reflejo, imitando a su interlocutor. «Pero le comentaré que quieres hablar con ella, a ver si baja a verte. ¿Te parece bien?». Seth asintió y esperó paciente en su cama. Debieron pasar más de 10 minutos que se alargaron como una masa interminable inundando todo el espacio de consternación, hasta que su perfume impregnó la estancia como una suave y serena bruma. «¿Qué ocurre, Seth? ¿Qué es lo que quieres decirme?». Naira permaneció apoyada en la puerta recién cerrada. Seth pudo percibir desde aquella distancia una leve rojez bajo sus ojos. «¿Has llorado?». «¿Qué importa si lo he hecho?». El pelo azabache de ella se difuminaba en la oscuridad y un dichoso mechón tapaba su precioso rostro, el mismo que cayó al mover ella el cuello hacia un lado para no ser percibidas las marcas de su llanto. «A mí me importa». Silencio. «Por favor, acércate, me pica el cuello y es demasiado doloroso levantar el brazo». Naira se acercó hasta él como un autómata y estiró la mano, la misma que fue agarrada por Seth para atraerla hacia él con el fin de arroparla con sus brazos malheridos. «Está bien si no quieres contarme por qué has llorado, pero déjame al menos reconfortarte». Naira sentía que le ardían los ojos después de tantas lágrimas derramadas al atestiguar cómo su mundo se resquebrajaba todavía más con la revelación de aquella tarde. Si hubiera obedecido a su parte racional, se habría apartado de Seth enseguida, pero decidió aferrarse a él, llevada por una marea de bienestar. Naira abrió los ojos acurrucada en el pecho de Seth bien entrada la noche, con el estómago pidiéndole beber. Le dejó solo para ir a la nevera y coger su ración de sangre postergada. Cuando volvía tras sus pasos en la oscuridad, vio una cegadora luz proveniente de una de las tantas estancias de la mansión. Como una polilla siguió el fulgor hasta dar con la biblioteca. Vaya, se habían dejado las luces encendidas. La vampira entró en el laberinto de libros, pero oyó cómo una estantería parecía partirse en dos y su reacción inmediata fue esconderse tras una de las tantas butacas. Su padre biológico recién descubierto, Eiros Lane, el mismo que había hecho que sus padres pudieran tener descendencia gracias a sus experimentos, dejó atrás el último escalón de la empinada escalera que conducía a una cámara secreta. El hombre devolvió a su sitio pertinente la estantería como si de un portal se tratase. Naira lo supo al instante. Allí debía de estar toda la cantidad de antídoto con la que había soñado. Cuando la vampira se despertó en la habitación a la que regresó en mitad de la noche con intención de cavilar, fue directa al aseo para limpiarse la cara, y al mirarse al espejo, sus ojos se centraron en aquella marca de nacimiento que tenía en el hombro, la misma que había delatado a Kalevi que eran hermanos. Según le habían contado una vez que cedió a sentarse en una silla para escuchar atentamente,
sus padres acudieron a Eiros, un buen amigo de la familia con experiencia en asuntos del estilo, para poder tener un hijo. Eiros lo hizo posible añadiendo parte de él a su creación, por lo que el resultado de su experimento, Naira, tenía parte genética suya y por tanto era su hija. En cuanto a Zeun, Kalevi le explicó que no era su hermano, pues aunque Eiros lo tratara como a un hijo, este se enamoró de su madre cuando ya estaba embarazada de un Obros que decidió no comprometerse con ella. Por tanto, sí eran hermanos de padre, pero no hermanos de sangre. Qué complicada era aquella familia, y por mucho que le costara hacerse a la idea, Naira formaba parte de ella. Mientras se daba una ducha, el plan de Naira cobró más fuerza en su cabeza. La alternativa a huir de toda aquella situación extraña y deforme, el irse sola con los antídotos que consiguiese reunir para transformar en humanos a los jefes de la rebelión, el dejar atrás a una decrépita familia y darle la oportunidad a Set de odiarla para centrarse en sí mismo y volver a ser humano. Aquella noche sería perfecta para llevar a cabo su guión. La vampira, en su búsqueda de los antídotos, había encontrado un desván repleto de cachivaches, entre ellos una gran maleta de excursionista que le serviría para transportar mucha mercancía. La cogió y la escondió debajo de su cama. Después fue directa al gran mapa de la casa que se encontraba en una de las tantas paredes, enmarcado ostentosamente, y estudió cuál sería la salida más apropiada. Para su regocijo había una incongruencia que ella había sabido apreciar porque era prácticamente idéntica a la del mapa de su casa. Efectivamente, bajo aquella mansión se escondía un túnel que le conduciría a su destino, cerca del centro de la ciudad. De inmediato, Naira pensó en sus padres, quienes no debieron esperarse ni tan siquiera un poco la rebelión, porque de haberlo hecho habrían huido enseguida por ese canal subterráneo y no habrían sido capturados. Ella los libertaría, o al menos impartiría su propia justicia, si se le presentaba la más mínima posibilidad de llevar sus planes a cabo. Llegada la tarde, fue a ver a quién fue en su día su proveedor de sangre. Ese día, Naira se despediría de él, le dejaría finalmente libre. Abrió la puerta y él parecía estar esperándola, como si hubiera podido adentrarse en su mente y leerla perfectamente. ¿Estás mejor?, quiso saber él. ¿No tendría que ser yo la que te preguntara eso? En los labios de la vampira se dibujó una media sonrisa. Mis heridas pueden curarse rápidamente. Casi estoy recuperado, pero temo que las tuyas tarden mucho más. Eres tan distinto a mí, siempre pensando en los demás. Y entonces a Naira se le pasó por la cabeza que incluso en aquel momento no consideraba cómo le afectaría su marcha a Set, sino el vacío seguro que se cobijaría en su propio interior. Ayer me dijeron que soy parte de esta familia, que el señor Lane es mi padre biológico, y como comprenderás, fue una noticia muy impactante. ¿Tu padre? Sí, mis padres le pidieron ayuda para tener hijos. La verdad es que no sé mucho, pero tampoco pienso indagar en el asunto. El caso es que supongo que eso nos da vía libre. Podemos permanecer en esta casa todo lo que deseemos. Naira estaba elaborando el caramelo ansiado por Set, la estabilidad en el caos, la creencia de que ella había dejado atrás su idea de ir en busca de sus padres. Así que no debes preocuparte más por nuestro porvenir. Pocas palabras más fueron intercambiadas. La vampira regresó a su cuarto provisional y empezó a escribir una carta en la que básicamente pedía a los Lane que acogieran en su casa a Set como si fuera verdaderamente él quien tenía lazos de sangre con ellos. Firmó, metió el papel en uno de los tantos sobres que había en el escritorio y lo dejó sobre la cama. Se reunió en el comedor para cenar con quienes la habían amparado hasta ahora. Sonrió todo lo que pudo, una sonrisa de oreja a oreja, dejando ver sus perfectos colmillos, algo poco usual en ella con desconocidos. Y después se fue a bañar, haciendo en su mente la lista de todo lo que necesitaría: bolsas de sangre, algún que otro cuchillo para prevenir, una chaqueta,
la linterna que había en el primer cajón de la mesita de noche de por si acaso. Pasadas las 2 de la madrugada, agarró la maleta de excursionista, se aseguró de que no había ninguna luz encendida por el pasillo y con paso sigiloso fue a la nevera a aprovisionarse y a enrollar un gran cuchillo en un trapo. Se adentró en la biblioteca, se puso frente a la estantería y movió un par de libros, hasta llegar al indicado, demasiado predecible. La madera se abrió, haciéndose visible la escalinata que Naira descendió lentamente, temiendo que se resquebrajasen los peldaños bajo sus pies. Mientras la vampira recorría aquel túnel, que acabó encontrando bajo una alfombra del primer piso tras abastecerse de decenas de ampollas con el antídoto, teniendo como única luz una linterna, el pecho empezó a dolerle ante la idea de no volver a sentir a Seth cerca. Quizás era porque era su segundo intento y su primera vez logrando hacer algo no egoísta. Y eso le costaba, se decía. Pero no era exactamente eso. Empezaron a saltarla imágenes de Seth viviendo apaciblemente en esa casa, compartiendo momentos con Alyssa, acabando por enamorarse de ella, rodeándola con los mismos brazos que la habían consolado a ella. El estómago se le encogió a sobremanera, al mismo tiempo en que unos lagrimones amenazaban con arañar su pacto de fortaleza. La revolución, por mucho que le costara admitirlo, le había dado la oportunidad de conocer a Seth en otras circunstancias, de contemplar un futuro junto a él, de desechar a aquel obros adecuado que le esperaba a la vuelta de la esquina, según los planes de sus padres. Pero volvía a acecharla la codicia. Seth solo permanecía a su lado por su sentido de la responsabilidad, por su bondad, y no por nada parecido al amor que ella había empezado a ansiar. Él era demasiado bueno, y por una vez ella tenía que acercarse a esa cualidad, tenía que dejar de anteponer sus deseos, llamados antes necesidades, para honrar la felicidad de quien fuera su Ernas, el mismo que ahora tenía la oportunidad de volver a ser humano. Cuando llegó al final del pasadizo, las lágrimas secas habían formado una película en su cara. En la pared del fondo, entre la mugre, distinguió una destartalada cuerda, roída por los animales que, desgraciadamente, se habían presentado por el camino, entrecruzada de tal manera que pedía poner los pies y manos para ser escalada hasta el techo. Una madera con agujeros que dejaban entrar la luz lunar. Naira, al salir a la superficie, se encontró en pleno bosque, por lo que decidió empezar a caminar siguiendo el resplandor proveniente de las farolas de la cercana calle. Paró junto a un árbol en cuanto vio el bar que solía frecuentar Seth, el mismo establecimiento en el cual ahora los Ernas celebraban su victoria sobre los ogros, ebrios de satisfacción y sangre. A la vampira le repugnó su felicidad, pero a la vez se sentía culpable de que la situación hubiese llegado a aquel punto. Después de todo, ella había formado parte de esa sociedad opresiva. Se imaginó a sí misma vertiendo el líquido verde de unos cuantos de esos potecitos de plástico cuyas etiquetas rezaban reversión, en la fuente de sangre de la cual todos debían de estar llenando sus vasos y sonrió. Puso un pie sobre el asfalto y de repente vio a dos Ernas que la alarmaron, deslizándose ella enseguida entre las sombras para acabar tras unos matorrales. Al parecer habían sido lo suficientemente listos como para encargar que se hicieran guardias por la ciudad. ¿Has oído eso?, preguntó el más bajo mientras se acercaba al paradero de la Obros. ¿El qué? Era como si alguien estuviera pisando hierba. Debe de ser alguna alimaña. ¿Tú crees? Perdóname. Un susurro se cobijó en su oreja izquierda. Unos brazos la estrecharon chocando su espalda contra un cálido pecho, y el aroma de Seth la abrumó. Entonces los labios de él rozaron el cuello de ella, provocándole un escalofrío placentero, hasta que los colmillos de él fueron clavados y su lengua danzó entre suficiente sangre como para provocar que ella perdiera el conocimiento.